La teoría sintérgica de Jacobo es el resultado de 15 años de estudio y experimentación, y el hilo conductor de su trabajo es cómo se crea la experiencia sensible. Eso sería uno de los pilares del trabajo de Grinberg. Ahora, Grinberg considera que la creación de la experiencia tiene que ver con dos cosas. Una, con el término primero experiencia es un todo inclusor aún de la conciencia. Conocemos el mundo y tener experiencia, tener conciencia es una de las experiencias más familiares que tenemos las personas. Percibimos el mundo a través de lo que sentimos, vemos, oímos, de nuestras emociones, sensaciones, pensamientos, imágenes. Todas estas son experiencias sensibles. Grinberg propone que como resultado de las interacciones entre todos los elementos neuronales de un cerebro vivo, tanto de las personas como de los animales, se crea un campo hipercomplejo que se desarrolla en el espacio cerebral alejado de la activación elemental de neuronas, axones, sinapsis y dendritas. A esto lo llamó campo neuronal. Grinberg realiza en una de las láminas anteriores una estancia en Nueva York en el laboratorio de un neurocientífico, Erwin Roy Young. Él en uno de los textos menciona que este concepto de campo neuronal es un sinónimo del concepto hiperneurona. Ahora, ¿qué proponía este neurocientífico? Que el cerebro no funcionaba como una colección de neuronas individuales, sino que opera como una red altamente interconectada, donde grupos de neuronas trabajan conjuntamente para procesar la información. La siguiente. Ahora, el campo neuronal interactúa con el espacio creando una distorsión. Todo el tiempo estamos distorsionando con nuestro campo neuronal la latiz del espacio-tiempo o el espacio, ¿sí? Cuando hacemos esta distorsión, se genera un patrón de interferencia, que ese patrón de interferencia representa la estructura de la experiencia, según el doctor Grinberg. El campo neuronal no se limita al interior del cerebro, más bien se expande en el espacio que rodea al cerebro y es el responsable de la unificación de toda la actividad cerebral. Hay otro elemento que interviene también, que es el factor de direccionalidad, que es un mecanismo hipotético que focaliza la conciencia en una zona de la interacción entre el campo neuronal y el espacio, haciendo aparecer la experiencia consciente. Yo creo la siguiente. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que el factor de direccionalidad puede focalizar la experiencia en diferentes regiones del espacio. El campo neuronal es posible que afecte el tiempo, la fuerza gravitacional e intervenga en materializaciones y desmaterializaciones de objetos. Doña Pachita, por ejemplo, que es una de las personas que yo creo que la que más gente ha accedido a la lectura de su trabajo, accedía directamente a la matriz energética del espacio-tiempo sin pasos intermedios. Todo el tiempo, todos nosotros, o bueno, vamos a decir, estamos decodificando la realidad, es decir, descifrando lo que hay dentro de la realidad. ¿Qué sucedía con personas como Pachita, que pasaban directamente a este espacio-tiempo, a la latiz del espacio-tiempo, sin necesidad de decodificar más nada? ¿Sí? Ella salía de su cuerpo y ubicaba su conciencia en distintas localizaciones, asimismo, como todos sabemos, materializaba órganos de sus pacientes. Afectaba campos energéticos, organizaciones corporales, tejidos y mecanismos fisiológicos. Otra de las personas que estudia, entre varios chamanes que estudió, es a don Lucio de Morelo, que trabajaba con las condiciones atmosféricas. Son trabajadores del tiempo que tienen control sobre las granizadas, los rayos, las nubes y las tormentas. Pásale. Otro de los conceptos es la estructura del espacio. Entonces, creo que para mí es uno de los conceptos más interesantes, porque lo que sucede es que el espacio se nos presenta como un lugar vacío, ¿no? Como que aparente está vacío el espacio, y los objetos como separados, autónomos y con una existencia absoluta, cuando en realidad los objetos no son independientes y el espacio, todo este espacio contiene información. Es decir, cuando observamos el espacio, lo que estamos observando realmente es cuando observamos los objetos, lo que estamos observando realmente es el espacio que los contiene,
No es que los objetos no existan o la parte material no exista, pero eso es lo que estamos observando, el espacio que los contiene. La latiz es una estructura capaz de contener y transmitir información formada por elementos entrelazados, similares a una celosía o enrejado, también a una matriz holográfica, con una capacidad de información colosal. Incluso Greenberg afirma en uno de sus textos que contiene en cada uno de sus puntos toda la información del universo. Para el doctor Greenberg, todo lo que existe es espacio en diferentes niveles de organización. El espacio es la base y fundamento de todo y es uno. Si tenemos una profunda comprensión de las características del espacio, entenderemos la experiencia, el tiempo y la materia. Nada más lo último, cuando el espacio es transparente es porque nuestro cerebro no puede decodificarlo, tiene tal nivel de complejidad que lo apreciamos como si fuera transparente. ¿Ok? Esta nada más, no, todavía no, el hipercampo. Ahora, otro de los conceptos de Greenberg, que incluso es para mí uno de los conceptos más, pues que me generó más perplejidad, digo, incluso porque trabajo en psicoterapia, es plantear esta cuestión del hipercampo, cómo todos estos patrones de interferencia de nuestros campos neuronales se estarían dentro de esa estructura. Y habló también de Greenberg de un hipercampo extendido, es decir, contendría los campos neuronales individuales, pero también y hay un hipercampo extendido que equivale a un campo neuronal planetario, cuya estructura global depende de las interacciones entre cerebros humanos, pero también no humanos. El hipercampo es el nexo común del que surgen las experiencias individuales. Toda experiencia se encuentra sumergida en una estructura energética que se origina en el cerebro de todas las criaturas vivientes. Esto quiere decir que lo que sentimos como experiencia personal refleja y se basa en la experiencia de todos. La siguiente, Nidia. El campo neuronal sin ninguna deformación se considera como conciencia pura. Cuando ningún cerebro está deformando ese campo, se considera como conciencia pura. Ahora, Greenberg descubre en una serie de experimentos que realiza de actividad encelográfica con chamanes, en particular hay un artículo por ahí de don Rodolfo de Jalapa, en la que descubre que un cerebro con mayor coherencia entre los hemisferios y al interior de los hemisferios cerebrales, es decir, ambos hemisferios trabajando en la misma frecuencia, una elevada inclusión informacional y una gran conectividad en todas las regiones del cerebro y particularmente esto sí en la región de la coronilla. Digo, si se dan cuenta en muchas de las tradiciones también contemplativas, nos enfocamos en esta forma, en la coronilla. Son características de un estado cerebral de elevada neurosintergia. ¿Qué querría decir este estado cerebral? Que estas personas pueden descifrar información y ver información cuando el general de las personas no podemos llevarlo a cabo. Los chamanes, lo que descubre, lograban acceder a una percepción más sutil y abstracta en lo cual todo fluye y no existe solidez. Con estos experimentos, Greenberg explora la posibilidad de que cerebros altamente desarrollados sean capaces de percibir e interactuar con ciertos aspectos de la realidad que las personas comunes no podemos comprender. Pasa a la siguiente. Otro de los experimentos que se lleva a cabo, consistió en enseñar a un grupo de sujetos a incrementar su correlación interhemisférica, es decir, después de haber encontrado él que había un cambio en la correlación entre ambos hemisferios, entonces él trata de reproducir esto dentro del laboratorio para que se incrementara esta correlación interhemisférica y viera qué cosa era lo que sucedía. Entonces, dentro de las cosas que él escribe en sus textos, es que uno de los sujetos logró alcanzar una correlación interhemisférica 0.98, es decir, se aproximó al valor máximo posible. Y este sujeto reportó una experiencia que se había trasladado desde un yo separado hasta la sensación de unidad y se cortaba con esta idea de
el sujeto y el objeto como cosas separadas, esta dicotomía a la que estamos acostumbrados, que finalmente esta dicotomía, la realidad afuera, nosotros como observadores, ha tenido realmente un peso tan impresionante que entonces esto, cuando encontramos trabajos como el de Jacobo Grinberg, nos hace pensar, bueno, esto sí es posible, es decir, este peso, el peso de la concepción de la realidad puede ser una losa tan fuerte que no te permita entonces creer la existencia de fenómenos que existen o que es posible llevar a cabo toda una serie de cosas. Cuando se experimenta la unidad, el campo neuronal logra mimetizarse con el estado básico no distorsionado de la latiz y la persona es capaz de modificar la realidad desde sus orígenes debido a que su campo neuronal temporalmente no distorsiona la estructura del espacio. Grinberg hablaba que la experiencia te pone en contacto con un nivel trascendente de sí mismo que va desde la conciencia planetaria hasta la gran mente, el ser o el yo puro. Ahora, pasa la siguiente. Bueno, el doctor Grinberg crea la meditación autoalusiva, sí, como un camino para desarrollar la conciencia de unidad. Y la meditación autoalusiva está asociada primeramente, como es lógico, a la respiración, que el acto de inhalar es lo primero que hacemos en el momento que nacemos y las tradiciones contemplativas tienen el ancla en la respiración. Entonces está asociada a la respiración, a la contemplación del cuerpo, de las emociones y los contenidos de la mente. Grinberg explica que cuando se amplía la capacidad de información del observador, es decir, en la medida que el observador durante la meditación, el proceso meditativo, incorpora más elementos en el acto de observación, entonces se activan funciones de mayor complejidad. Es decir, como iríamos pensando que esta meditación sería importante centrarse en hacerla más bien por etapas, es decir, cuando podamos ir incorporando más cantidad de elementos, y más cantidad de elementos me refiero simplemente a esto, la contemplación en la respiración, la observación del cuerpo, la observación de las emociones, vayamos paulatinamente incorporando más cantidad de elementos. Es una forma también de, es decir, que ya nuestra mente no se vaya, que estemos centrados, vamos entonces incorporando más cantidad de ellos. Ahora, ¿qué va a suceder? Igual hay un énfasis especial en la zona del vértex o la coronilla por los experimentos que llevó a cabo, ¿sí? ¿Y qué sucede? Que los sujetos de la experiencia, al identificarnos, nos identificamos en general con los sonidos, los sabores, las imágenes. Nos resulta muy difícil trascender nuestra propia percepción. Estamos de alguna forma amalgamados con las sensaciones que se experimentan. El cambio, el observador no se identifica ya con ninguna sensación o experiencia. Sí, bueno, esto último que siempre que pensamos en la conciencia, y esto fue lo que estamos pensando cómo generar menos sufrimiento en los animales, en los diferentes seres que están en la naturaleza, cambiar nuestros estilos de vida, nuestros hábitos de consumo también, pero es importante tener que dentro de esta unidad también se encontrarían el reino de las plantas, ¿no? La concepción de la naturaleza en el mundo indígena es espiritual, holística e interconectada. Hay una conciencia de unidad que para ellos sí está presente. Mencioné el trabajo de este biólogo italiano que tiene investigaciones pioneras en el campo de la neurobiología vegetal. Explora las capacidades sensoriales de las plantas, ¿ok? E incluso creó un texto que me llamó la atención que se llama La Nación de las Plantas, que intenta dar voz a los seres que representan casi la totalidad de la vida en el planeta y propone 8 artículos en la constitución de esta ¿cómo se llama? De esta nación, que es la nación de las plantas. Incluso él considera que él explica que todos los animales representamos el 0.3 de la biomasa y todas las plantas del 85 al 97.5 de la biomasa.
que la biomasa sería el peso de la materia, es decir, de los animales, los hongos y las bacterias. Entonces, vamos a decir que estamos en minoría. Entonces, esta parte también tenemos que cambiar esta idea, porque es probable que tanto plantas como animales tengan formas rudimentarias y diferentes de conciencia. Ok, la siguiente. En dos, ¿cuánto queda de tiempo? Porque si no, esto lo voy a explicar ahorita muy breve. Ya estamos terminando. A ver, vamos a pasar estas dos láminas. Ujú. En- Quizás cerraría con lo siguiente. Se saltaron estas dos láminas porque en este filósofo que David Chalmers, propone que sería importante pensar que lo que serían los animales pueden tener también una forma de conciencia que sea una forma elemental de conciencia y que este término debería de ser considerado como un ladrillo fundamental de la naturaleza. Tononi genera una teoría que proporciona una explicación basada en principios tanto de la cantidad como de la calidad de la información. Es decir, hay un cálculo matemático para esto. Entonces, cerraría solamente con esto, que hoy en día la concepción predominante es que la conciencia es una propiedad emergente del cerebro. Yo creo que serían las ideas de Chalmers, de Tononi y también evidentemente del doctor Greenberg podrían contribuir a un cambio de paradigma y que quizás pudiera tener unas repercusiones como favorables para el planeta. A veces consideramos o hemos aprendido que estamos en el pináculo de la conciencia, sí, pero otros seres también pueden tener diferentes niveles o ser precursores de la conciencia, tanto en animales como plantas. Quizás teniendo presente que estamos más cercanos a ellos, seríamos más compasivos y que ya podría tener implicaciones profundas para el planeta. Greenberg proponía en Psicofisiología del Poder que un líder de conciencia que es capaz de interactuar en un nivel hipercámpico adecuado, identificarse con los diferentes niveles de esos y asumirlos como propios, entonces es posible incorporar en su experiencia personal la experiencia de todos. Yo creo que el primer paso sería el cultivo de la mente, es decir, gestionar el mundo interno de forma consciente y voluntaria. Pásate a la siguiente y última. No, ahorita ya. El doctor Greenberg rechaza la división mente-materia y lo que plantea es que la conciencia constituye, a ver, esto sería por favor en términos abstractos, a ver si lo podemos entender. La aparición de cualquier partícula se explica por la distorsión que realiza nuestro campo neuronal sobre la latiz del espacio-tiempo. Entonces, no existe como tal la materia, sino la conformación de un patrón de interferencia específico, resultado de la interacción entre ambos, entre el campo neuronal y la latiz, es decir, que la conciencia constituye nuestra única experiencia y comparte con la llamada materia el mismo sustrato, en este caso el espacio, ¿sí? El cual también es conciencia, o esta materia es conciencia, pero en diferentes grados de complejidad. La conciencia y no la materia es el cimiento de la realidad y lo que denominamos materia es una manifestación de la conciencia. Greenberg establece por último un paralelo en algunos de los textos entre la física, bueno, no en alguno, en varios de sus textos, entre la física cuántica y la teoría sintérgica. Para la física cuántica existe un nivel de realidad en que todo existe en potencia y se necesita de un sistema conciencia-mente-cerebro, es decir, un observador vivo que realice el colapso de la función de onda. Entonces la realidad no estaría compuesta de partículas elementales, sino de conciencia, debido a que esta es la que realiza el colapso en la nube de probabilidades. La experiencia cualitativa de la persona es producto de este colapso y el sujeto que interviene en ella. Por lo tanto, la conciencia es el primer dato. Ya, el que sigue. Todas las cosas y los sucesos observados están conectados y no son sino diferentes manifestaciones de una misma realidad en la que todo es conciencia.
El doctor Greenberg propone que formamos parte de un organismo planetario en el cual todos somos sus células, nos interconectamos a través de la latiz de nuestros campos neuronales y la teoría sintérgica es un modelo que intenta explicar la unidad planetaria. Todos somos responsables de la marcha del cosmos, favoreciendo el buen funcionamiento, deteniéndolo y eligiendo cada quien sus parcelas para contribuir al desarrollo de la conciencia y a la mejora del planeta. La última, esta lámina la voy a dejar y me voy a parar por acá para ver si hay preguntas.